The Raven de Edgar Allan Poe y la vida literaria estadounidense del siglo XIX. El poema The Raven del escritor estadounidense Edgar Allan Poe fue publicado por primera vez el 29 de enero de 1845 en el periódico de la ciudad de Nueva York, Evening Mirror. La obra permitió el reconocimiento de su autor como poeta, aunque no logró librarlo de sus penurias económicas. Para ese entonces, Poe había publicado 2 obras en forma de libro. A los 18 años imprimió una edición de 50 ejemplares de Tamerlane and Other Poems en 1827, gracias al joven editor Calvin F. S. Thomas. El libro tenía algo menos de 40 páginas y los poemas estaban fuertemente influenciados por Lord Byron. El folleto estaba firmado by a Bostonian, en lugar del nombre del escritor. Su segunda publicación se tituló Tales of the Grotesque and Arabesque en 1840, una recopilación en 2 tomos de 25 cuentos que el autor ya había publicado en diversos diarios, lo que provocó que las ventas del libro fueran pocas. Entre aquellos relatos sobresalían Morella, William Wilson, The Fall of the House of Usher, Ligeia King Pest, A Tale Containing an Allegory, Berenice and the Conversation of Eros and Charmian. El resto de la vida literaria de Poe transcurrió en la colaboración diaria que hacía en revistas y periódicos, pues como apuntan Borges y Semborain, Poe vivió azarosamente del periodismo. Poemas, cuentos, pero sobre todo ensayos, reseñas y notas críticas sobre la vida literaria de la época le permitieron a Poe ganarse, mal que bien, el sustento. El reconocimiento tan solo se hizo efectivo con la publicación de The Raven, reconocimiento que nunca significó aprecio por parte de sus contemporáneos estadounidenses. Es de notar que la literatura de los Estados Unidos a mediados del siglo XIX estaba influenciada por el puritanismo y el utilitarismo. De esta manera, las notas críticas escritas por Poe, así como su propia creación literaria, entraban en constante pugna con la manera de entender la literatura en la época. Aunque Poe nació en Boston, su obra literaria no tuvo nada que ver con los escritores de Nueva Inglaterra, y aunque pasó gran parte de su vida en Nueva York, tampoco se le puede relacionar con los escritores de esa zona, ni mucho menos con el llamado Knickerbocker Group. Para la gran mayoría de sus contemporáneos estadounidenses, Poe era un desconocido, un autor detestable o, en el mejor de los casos, un irreverente ignorado. La prensa negativa en torno a su obra y su personalidad se acrecentó tras su fallecimiento, en parte debido a la actitud de Rufus Griswold, editor de su obra. Incluso a mediados del siglo XX, algunos críticos literarios siguieron guardando distancia a la hora de evaluar a Poe. Tal era el caso de Lewinson, quien calificó al poeta de artista intenso aunque estrecho, ya que, según sus palabras, Poe necesitó crear una teoría para justificar su obra. Dicha obra, continúa Lewinson, es producto de una mente enferma que está al nivel de escritores tan depravados como Baudelaire, Wilde, Guide, Joyce y Lawrence. The Raven de Edgar Allan Poe y la vida literaria estadounidense del siglo XIX.